Nuestro invitado de hoy es un hombre que ha trabajado incansablemente por nuestro país. De impecable oratoria, agilidad mental única, bagaje cultural fuera de serie, un parlamentario distinguido, escritor y conferencista. Nació en Pichucalco, Chiapas. Es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido senador de la República y 3 veces diputado federal. Es abogado egresado de la Universidad Veracruzana. Se ha destacado como analista político y articulista en diversos medios del país. Asimismo, ha participado en infinidad de programas de radio y televisión. Inició su carrera política como miembro del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, ocupando los cargos de secretario particular del gobernador Mario Trujillo García y subsecretario de Finanzas. En el año de 1992 fue secretario de gobierno con el gobernador Salvador Neme Castillo, y en la Ciudad de México fue delegado en Venustiano Carranza. En 1994 renunció al PRI y se afilió al PAN, partido que lo postuló a la gubernatura de Tabasco, contendiendo en esa elección con Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel López Obrador. Hoy con nosotros, Juan José Rodríguez Prats. Mi querido Juan José Rodríguez Prats, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues mira, en el último trayecto de mi vida política estoy preocupado, estoy a veces angustiado de toda la militancia que tengo en política, porque lo único que he sabido hacer en la vida es ser político. No sé si es bueno o malo, pero esa fue mi vocación desde la primaria, desde entrar a los concursos de oratoria, y milité 24 años en el PRI y tengo 28 años como panista. Mi renuncia al PRI fue por la no postulación a la senaduría y el PAN fue muy generoso. Creo que fue una atinada decisión. Me recibió Carlos Castillo Peraza. Entonces continué, y como me dediqué a estudiar, a escribir libros sobre el PAN, tengo 11 libros escritos sobre el PAN, y doy conferencias, y algún conferencista me presentó diciéndome: saludo a mi amigo Rodríguez Prats, que es más brillante su pasado que su futuro. Entonces, definitivamente, a esta edad salen ojos en la nuca. Es más lo que uno ve hacia el pasado que hacia el futuro. Y ahí sí, como dijo Paul Valery, que es una frase que han utilizado muchos políticos, el futuro ha dejado de ser lo que era. O sea, se ha desvanecido la esperanza y tiene una fuerte carga de incertidumbre. Así que sí estoy angustiado, ya no tanto por mí, sino por las generaciones que vendrán. Yo pertenezco a la generación Baby Bloomer, nací en el 46, aunque yo prefiero identificar mi generación con el evento del 68. Participé en el 68, en Jalapa, Veracruz, era yo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho. Pero te repito, perdón que sea yo tan expansivo para responder, pero Carlos Castillo Peraza me decía: ve al grano, eso pídeselo a la gente que vive allá en Chihuahua, en el desierto. Cuando se aprende a caminar en la selva, pues uno agarra el atajo, se desvía y a veces se olvida uno de regresar al camino. Entonces, sí estoy preocupado, porque yo creo que el mínimo deber de una generación es entregar mejor lo que recibimos. Yo creo que nuestros padres nos dieron un México mejor que el que ellos recibieron, pero yo tengo muchas dudas de que nosotros cumplamos con ese mínimo deber de entregarle a nuestros hijos un México mejor que el que recibimos. Querido Juan José, has sido un hombre polémico, un hombre valiente, un hombre que ha admirado y que ha disfrutado tu participación en muchos lugares. Recuerdo una participación extraordinaria tuya en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, hace 14 años, dando un discurso justamente sobre el 2 de octubre. Dijiste, el 68 fue una resistencia global que obligaba justamente a cerrar los ojos. Recuerdo eso, recuerdo tus participaciones hace muchos años, 9 al menos, 10 años, tus participaciones con Broso en una mesa maravillosa en el Mañanero, aquel programa con Rafael Cardona, con nuestro querido amigo Enrique Jackson, con Nacho Marván, si mal no recuerdo, donde tenían un debate real, un debate rico sobre el acontecer
del país. Te he seguido a lo largo de mucho tiempo, tus magistrales debates adentro del PAN, en el CEN del PAN, donde, bueno, pues siempre salían unos bastante vapuleados, con una oratoria extraordinaria y una agilidad mental que te ha caracterizado. Además, debo decir, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, una cultura general y una cultura universal muy vasta. Eres un hombre muy culto. Has leído, yo creo que hasta las instrucciones y hasta lo que dice la caja del cornflakes. Y eso siempre es un deleite. Y has escrito mucho. Has escrito a los jóvenes, aquel libro maravilloso, Cartas a un joven político, si no mal recuerdo, en el 2017 por ahí vi, no me Sí, acuerdo si fue por ese año el libro, de Porrúa creo es. sí, sí. En fin, te he seguido, pero hoy tengo la oportunidad de conversar contigo y escucharte, que de eso se trata, de escucharte a ti. Y quiero que me des tu punto de vista de varias cosas. Primero, darte la bienvenida a este nuevo año. Y ya nos dijiste cómo te sientes, pero sin embargo se viene un año complejo, un año fuerte en el aspecto político. Dime tú, iniciamos este año, bueno, terminamos el año con la sospecha y la suspicacia de que había una tesis plagiada por ahí, e iniciamos el año sabiendo que parece todo indicar que así fue, pero que no pasó finalmente nada. Cuéntame cómo estás viendo este arranque de año y cómo ves este país, mi querido Juan José. Mira, lo veo con un enorme desafío, un enorme reto. O sea, prácticamente yo tengo el horario invertido, me duermo a las 7, 8 de la noche y a las 2 de la mañana empiezo a leer, es la hora más sabrosa aquí en el trópico, con fresco. Y caray, la página editorial es verdaderamente eh, angustiante. Yo creo que si quitamos a 2 o 3 autores, lo demás, todo el mundo coincide en que estamos viviendo uno de los momentos más críticos en la historia de México. Una vez platiqué con Javier García Diego, que es un gran historiador, una gente que yo aprecio mucho, y le llegué a preguntar, ¿ves algún momento que se pueda equiparar a lo que estamos viviendo? Y me dijo algo que me sacudió. Me dijo, sí, cómo no, el México de 1846-47, cuando nos invadieron, cuando perdimos la mitad del territorio, y le digo, oye, o sea, es así, me parece que estás exagerando. ¿Por qué no mejor te vas al 28 ante el asesinato de Obregón y que surgió un nuevo sistema político? O cuando entró Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio del 67 y empezó el periodo de 1867 y empezó el periodo de la República restaurada, no, me dijo, yo estoy convencido. Hay una cosa, Julio, que me angustia mucho porque ahí sí creo que tenemos una clase política tremendamente gris, pobre, mezquina. Carlos Castillo Peraza hablaba de magnanimidad y yo siento que tenemos una clase política que ni en los viejos tiempos del PRI, porque yo creo que el PRI está siendo juzgado con mucha severidad. Yo creo que partiendo de que el sistema político lo engendró la Revolución Mexicana, y entonces yo parto desde la Constitución del 17 Claro. hasta el año 2000, esos 83 años, desarrolló una 83, ¿no? 83 años, sí, Uh-huh. desarrolló una forma de hacer política. Claro. Al PRI se le podrá culpar de muchas cosas, pero tuvo operación política, tuvo el cuidado de las formas, aquella frase de Jesús Reyes Heroles, de que en política la forma es fondo. Y fue concebido, esto es muy importante, fue concebido como algo de una respuesta emergente, con una vida perentoria. Esto lo dijo Luis Cabrera, lo dijo Puy Casaurán, porque el PRI siempre se interpretó como un paso que al fin de cuentas iba a transitar hacia una democracia. O Incluso sea, no, recordarás, incluso recordarás que Octavio Paz le da el beneficio de la duda al sí, PRI cuando dice si el PRI permite el tránsito de la historia hacia la estabilidad, sí, habrá logrado su cometido. habrá
se habrá beneficiado en el veredicto de la historia. Esa frase de Octavio Paz me la ganaste. Y yo, desde luego, mucha gente va a decir, no, no fue el PRI, la sociedad civil, la oposición, la situación internacional, lo que sea. Pero el PRI, cada sexenio, venía una reforma. O sea, el presidente, al entrar, sentía un reclamo de legitimidad. Sabía que no había ganado en una competencia cerrada, en una elección en donde el pueblo de México tuviera opciones. El candidato del PRI hacía un recorrido total. Ahora, tuvo periodos de desarrollo, periodos de estabilidad económica, periodos de estabilidad política, hubo civilidad en la vida política. Creación de instituciones. Se crearon instituciones, se le dio continuidad. Yo escribí una biografía de Adolfo Ruiz Cortines, lo estudié durante 10 años. Para mí, Adolfo Ruiz Cortines es el mejor presidente del siglo pasado. Y él, yo creo que como muchos otros estadistas, hablaban de el presidente aburrido. Y el mejor presidente es el presidente aburrido, es el gobernante aburrido, el que nos lleva a una vida normal. No estamos como actualmente, que todas las mañaneras surge una noticia que nos aflige, que nos sacude, que nos inquieta. Entonces, don Adolfo, al día siguiente del destape de López Mateos, se reunieron en la casa de Ortiz Mena los tres, Antonio Ortiz Mena, don Adolfo y López Mateos. Y don Adolfo dijo, usted se encarga de lo político, dijo López Mateos, y usted se encarga de lo económico. No contagien y manéjenlo con rigor. López Mateos en muchas ocasiones le pedían algo y decía, eso no me lo autoriza mi secretario de Hacienda. Ese periodo dura hasta que Luis Echeverría pronuncia la frase en el 73, las finanzas se manejan desde los pinos. Tenemos muchas cosas que recordar: política educativa, política de salud. No hubo democracia, hubo corrupción, hubo impunidad, desde luego. Pero cuando hablamos del retorno al viejo PRI, yo le digo a los chairos, que aquí en Tabasco hay muchos, y discuto y tengo problemas con ellos, les digo, comparen gabinetes del viejo PRI con el gabinete actual. Y pero cualquiera de los presidentes del siglo pasado, incluyendo también los dos gobiernos panistas. Vicente Fox tuvo un excelente gabinete. Claro, el gabinetazo. El gabinetazo, pero hizo un esfuerzo, inclusive en los headhunters, por ejemplo, claro, la elección de Xochitl Gálvez. Horacio McCoy buscando como cabeza de headhunter ese gabinete, lo recuerdo perfecto. Exacto, y bueno, ahí tienes la designación de Francisco Gil Díaz. Todo el mundo decía que iba a ser Luis Ernesto Derbez, y hacen sentir que se iba a ver como un amigo de él, y busca un profesional de Hacienda, que es la designación tal vez más delicada. Y Julio Fren en salud, y Javier Usabiaga en agricultura, claro. Carlos María Bascal en la Secretaría del Trabajo. Yo es un hombre al que le tengo un enorme aprecio y un enorme recuerdo, de un hombre de una integridad y de principios. Y podremos continuar. Pedro Cerizola en comunicaciones. En transportes. ¿Tú recuerdas la tesis de McNamara, que hablaba muy claramente de decir dos tareas fundamentales en el ejercicio de gobernar? ¿Cómo distribuyes el presupuesto y qué gabinete designas? Si mal no recuerdo. Sí, esa es la frase. Fíjate, yo escuché a Felipe González recientemente decir que el líder populista da soluciones simples a problemas complejos. Pero yo complementaría la frase: también da soluciones complejas a problemas simples. Y esto una de las cosas es que te tienes que rodear, y hay la clase política. Mira, hay anécdotas, por ejemplo, el 20 de noviembre de 1964, esto lo platica Federico Reyes Heroles en un libro que se llama La Orfandad, pronunció don Jesús un discurso y lo escuchó Díaz Ordaz. Díaz Ordaz no conocía a Jesús Reyes Heroles, era presidente electo a 10 días de tomar posesión.
20 de noviembre del 64. Fue cuando lo convoca a su oficina. Lo convoca a su oficina y lo hace. Le dice, director de Pemex, dice, señor, yo no conozco nada de Pemex. No, no, no. Usted es un administrador público, usted De es un carrera, hombre claro. de carrera, le van a enseñar las gentes ahí lo que hay que conocer, pero sobre todo, Pemex es una cloaca y necesitamos que se enderece. Ahí está una designación responsable, pero nosotros, por ejemplo, ver cómo se filmó un fraude en la elección de Rosario Piedra como directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se depositaron 116 votos y aparecieron 114. Eso está filmado. Eso está ahí. ¿Cómo puede mandar esa persona un cargo que había ocupado Jorge Carpizo, que había ocupado José Luis Soberanis, que había ocupado gente de una gran formación jurídica? Estaba creando una imagen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se acabó, la borró. Y podemos decir, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía. Yo me dediqué por mucho tiempo al tema del marco jurídico del sector energético. Guillermo García Alcocer tenía un gran profesionalismo. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel tiene un récord, tiene varios récords, pero uno de ellos son las renuncias de dignidad. Claro, bueno, las Aquellos, que ha habido desde el secretario de Hacienda, las tres mujeres en un solo día, tres desde mujeres Carlos en un solo Ursúa, día, lo recordarás a también. las 3 mujeres en un solo día, desde luego. Bueno, Y Germán Martínez. exactamente, Germán Martínez, y podremos continuar. Gente que dice, no puedo continuar porque no estoy de acuerdo. La Entonces, moralidad no es tendencia en este gobierno. 29 casas del señor Bartlett y no pasó nada. 700,000 muertos por COVID. Los contratos de Riobó por más de 500 millones de pesos sin licitación en la Ciudad de México. Y como esos te puedo decir, 2,000 y tantos millones de pesos sin ejercer en la Secretaría de Salud. Es un crimen. La incompetencia no mi, es esti también un delito. mi estimado Julio, pues si estaba yo pesimista, pues ahora con lo que estás diciendo, tiene Hermano, pero sí, político. nada más te digo, o sea, me estoy acordando de algunas de los símbolos que hemos visto. Una ministra bajo sospecha que por dignidad en otro momento alguien hubiese ya renunciado. Una UNAM que se ve entrampada entre una sucesión que viene, que creo que la UNAM pierde mucho al quedarse en una posición débil en medio. ¿Dónde está la dignidad universitaria? Caray, perdón. No, 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 mira, yo escribo en el Excelsior, leo 10, 12 horas diarias, estoy prácticamente jubilado, he tenido conflictos con la dirigente actual nacional del PAN, entonces pues me tienen prácticamente vetado. Conozco al panismo de todo el país, he dado 2053 conferencias como panista, perdón la vanidad, pero me preguntas, pues yo estoy obligado y además con la humildad de la que he carecido, pues entonces te respondo. Y definitivamente hay un gran malestar, hay una gran inconformidad. Yo no entiendo por qué el presidente sigue siendo tan bien calificado y en todas sus políticas está reprobado. Lo que tú dices, por ejemplo, ahorita del Estado de Derecho. Yo nunca litigué. El único caso que llevé fue un divorcio voluntario y por poco y lo pierdo. O sea, yo entrar a un juzgado, entrar a un ministerio público, me deprimía. Entonces, pero me dediqué a estudiar el derecho y sobre todo filosofía del derecho. Filosofía del derecho y sociología son dos materias que muchos abogados la ven como relleno. Y para mí ahí están las dos materias que te dan criterio jurídico. Sociología es al final de cuentas qué está pasando, qué va a pasar con la norma jurídica que se promulga. Pero por otra parte, en México, cada problema que surge se quiere resolver con una ley o creando una institución, en lugar de corregir lo que se está haciendo. Yo diría, y estoy a punto de eh, titular mi artículo en unos 2 semanas más, tal vez, el México legaloide. O sea, vivimos un México legaloide.
un México que miente con la ley. No hay responsabilidad más grave que revestir una mentira con lenguaje jurídico. Esa es una responsabilidad enorme. Y en la Constitución encontramos muchísimas mentiras. Bueno, pero no nada más en la Constitución, en las mañaneras. O sea, bueno, Jonathan Swift, quien escribió Los viajes de Gulliver, tú lo recuerdas muy bien. ¿Alguna vez lo citaste tú? Claro, ¿sí? El arte de la mentira en política. Un ensayo fue, no creo que fue un ensayo, Sí, muy pero breve, es un ensayo. El arte de la mentira en política, que bueno, hoy estaría, vamos, sería el libro más vendido en el país. Bueno, mira, una mujer que yo le he leído todo y cada vez me impresiona, Hannah Arendt, y el juicio, la banalidad del mal, el juicio de Eichmann, es una, y ahorita yo creo que el autor que más actualidad está teniendo, rescatándolo, es George Orwell, porque George Orwell está en esa línea también de condenar el manoseo de la palabra, el manoseo del lenguaje. Esa es su responsabilidad y la denuncia a la concentración de poder. Entonces, peloteo de que resuelvan, oigo yo al presidente decir, nosotros no vamos a reunir nuestra responsabilidad. Yo dije, bueno, pues entonces quiere decir que va a renunciar Yasmín Esquivel. Y resulta que le revientan otra vez la pelota hacia la universidad. Ahorita estoy viendo que ya van a rescindir el contrato de la asesora de esta maestra Rodríguez. Sí, caray, o sea, dices tú, bueno. No, claro. No, es el problema del Estado de Derecho es para mí lo más importante. O sea, sin Estado de Derecho, posiblemente una de las causas más importantes de esa gran nación que no nos gustará, la atacaremos, pero sin duda Estados Unidos es una gran nación, es su derecho y el prurito que tienen de respeto a la ley. Claro, sí, esa es la diferencia, claro. Esa frase de Thomas Jefferson, de hay verdades evidentes por sí mismas, y dice algo que me parece extraordinario, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Andrés Manuel dice el derecho a la felicidad. No, el Estado no puede garantizar que seamos felices. Eso déjennos a nosotros. Bríndame las condiciones. Por eso la frase es correcta. El derecho a la búsqueda, el problema de la felicidad es tuyo. Eso, y Benjamín Constant lo decía desde la Revolución Francesa. Entonces, yo sí siento que estamos en un momento y el factor peor de una crisis es la incertidumbre. ¿A dónde vamos? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que se sienta la oposición. Yo no creas que me agrada mucho la alianza. Te iba a preguntar porque hoy el PAN requiere de una reconciliación, pero interna, mi querido Juan José. O sea, cuando los oigo hablar, digo, el PAN requiere una reconciliación interna. El panista por lo regular no vive de la política. Tú ahorita me decías, oye, Julio, ¿y sigues en la política? Pues sí, tengo que trabajar, mi querido Juan José. O sea, esa es la diferencia. Los que no estamos pegados a la ubre, tenemos que chambear. Pero también hay otro tema. El PAN, yo siempre lo recuerdo, por una patria ordenada y generosa. El reto de todos los partidos hoy debería ser ese, no exclusivo del PAN. Mira, el pensamiento de Gómez Morín, esa frase de que nunca falten motivos espirituales en nuestra lucha política. Esa frase es, ¿qué es lo espiritual? Lo contrario a lo material. El honor es espiritual. La verdad es espiritual. Las virtudes son espirituales. Entonces, es una frase enorme. Don Manuel Gómez Morín también decía, no ambiciones lo que no mereces. El problema de la democracia es que todos levantamos el dedo. Se abre la posibilidad de un cargo, yo puedo, no. Bueno, yo también puedo, había una que decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. que no haya desilusionados. Bueno, pues. No. El pensamiento de Gómez Morín, de González Luna, de Castillo Peraza, de Efraín González Porfín, el PAN tiene, Efraín González, el PAN tiene una beta preciosa. El gran jurista Manuel Herrera y Lazo,
Rafael Preciado Hernández, el filósofo del derecho. Tenemos el pensador Adolfo Kristiev, es un gran personaje. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se fue deteriorando el PAN? Porque desafortunadamente no están los hombres idóneos. Y el PAN tiene otra falla, que es precisamente la que tú anotaste. Hay un déficit de operación política. El panista no es un político profesional. El panista es un político de temporal. El priista es político de riesgo. El político, a mí me dijo un día Diego, tú vives de la política. Yo le respondí, tú vives del litigio. ¿Cuál es la diferencia si lo hacemos los dos con honestidad? Pero en el PAN se vio con reserva. Ese es un político profesional. Entonces, inclusive en el discurso del 39 fundacional de don Manuel Gómez Morín, en el 14 de septiembre del 39, llega a decir, aquí hay gente que vive honestamente. Aquí hay herreros, comerciantes, campesinos, notarios, clase media, no hay políticos. ¡Ah, caray! Esa cosa a mí me riñe mucho de ver en la política algo que ensucia, algo que me parece absurdo. En una ocasión me hicieron el gran honor en Monterrey de invitarme a una cena con los panistas más preclaros y más relevantes. Estaba Fernando Canales, el Coco Juanró, Javier Libras, que por cierto me acabo de enterar que falleció, estaba Fernando Margain, estaba un hijo de Eugenio Garzazada, estaba Lacana, todos ellos llorando, pero llorando. ¿Cómo es posible que Fernando Larrazábal esté al frente del PAN y el Chefo y se quejaban? Y yo escuchando y escuchando, y al final les dije, ¿y ustedes qué hicieron? Claro, ¿dónde estaban? Claro. Abandonaron la plaza. O sea, hay varias gentes que les digo, oye, si no estás en un convento, a mí no me gusta la política, ya me voy, porque como tiene otra fuente de ingresos, como no tiene, entonces se aleja. Lo mejor del PAN ahorita está en su casa. Ese es un gran problema. Y lo peor del asunto es que los malos ganan cuando los buenos deciden no hacer nada. Claro, Porque los también vacíos, todo vacío se llena. todo vacío se llena en la naturaleza y en la política y en todas las actividades. Yo estoy convencido que los mejores hombres de este país, los mejores hombres y mujeres de este país están en el PAN, porque me he encontrado gente buena, gente sana, desde luego también en el PRD y en el PRI, porque a mí ya que no me vengan, soy de izquierda, soy de derecha, soy reaccionario, soy liberal, no, que eres como ser humano, Claro. eres amable, confías, yo una vez dije una frase y me agradó mucho, el que no atiende no entiende, y si no entiende no sirve para ser político. Claro. Oye, Entonces, a ver, Juan José, hay un tema ahorita que hablabas de cenas. Tú eres un hombre que ha tendido puentes. Yo me acuerdo de ti en algún momento en el Frente Amplio de Tabasco con Andrés Manuel. Yo me acuerdo que tú llevabas una relación respetuosa, dura, de debate con Andrés Manuel, y recuerdo, hablando de cenas, 1996, 1997, tienes la bondad de invitar a cenar a tu casa, si mal no recuerdo, a Felipe Calderón con su esposa y a Andrés Manuel López Obrador con su respectiva esposa. Y llegan Felipe y la señora Zavala puntuales a tu llamado. Y minutos antes de que fuera la hora de la cena, te cancela Andrés Manuel López Obrador. ¿Estoy bien o estoy mal? mi estimado Julio, me estás elevando mi ego No, señor, a ver, no, eso está escrito en libros, man. es que estás diciendo cosas. Mira, yo con Andrés Manuel toqué muchas veces, yo era secretario de gobierno y él era presidente del PRD en Tabasco en el 92, cuando se instaló el gobierno sustituto de Manuel Gurría Ordóñez y había caído Salvador Neme. Eso detonó el liderazgo de Andrés Manuel. Y entonces nos tratamos desde que militábamos los dos en el PRI. Inclusive él tiene un libro que se llama Entre la historia y la esperanza, que hace un elogio de mí,
porque él en un principio creyó que era un candidato a la gobernatura en el 94 para quitarle votos. Él me ofrece que yo decline y me ofrece postularme al municipio del centro, cosa que yo Aquel rechazo. momento también histórico e histérico, muy importante momento. Bueno, y después yo lo convencí y vino lo del juicio político contra Roberto Madrazo, y del 94 al 2000 fuimos grandes amigos. Comí, cené muchas veces en su casa, Rocío Beltrán, una gran mujer, Andrés Manuel y yo, y siempre le vi un lado oscuro, siempre había algo que me inquietaba. ¿No llegó a la cena por no develar ese lado oscuro, por no perder esa y, posición sí, de o esa imagen que estás, podría haber tenido? estás poniendo el dedo en el renglón. Mira, un día Ricardo Alemán me dijo, tú conoces bien a Andrés Manuel, nadie conoce a Andrés Manuel. Hay decisiones que sinceramente no entiendo, no logro descifrarlo de lo mucho que hay, que convivimos. Inclusive quiero decirte que el 1 de enero del 2018, perdón, del 2000, caray, ya me confundí, de 2019, que estaba tomando posesión el actual gobernador, bueno, era gobernador Adán Augusto, que es muy amigo mío, trabajamos juntos, entonces me invitó y ahí vi a Andrés Manuel, yo no quería entrar a los codazos, pero dije, bueno, lo voy a saludar, y desde que me vio le dijo a Beatriz Gutiérrez, este hombre es cacao, es chocolate, yo me quedé, es un hombre íntegro, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy leyendo, escribiendo, quiero escribir tu biografía, pero con lo malo, nada más que me va a salir muy voluminoso. Y me dijo, déjate de teoría y vamos a la acción. Y me salió del alma, Julio, ni siquiera lo medité. Acción Nacional. Y me dijo, eres incorregible. Una Y de situación igual ahí, los había ustedes separado. sí, sí, bueno, fue una discusión porque en el mes de febrero del 2000 tuvimos una confrontación y se acabó porque eso es, hay que entender en Andrés Manuel no se le puede llevar a Andrés Manuel no puede uno ser amigo de igual a igual, tiene que ser uno subalterno, en definitivo. Y tiene un problema, y él lo sabe. Por eso rehuye, por ejemplo, una reunión con intelectuales o ir a la voz o asistir a O eventos salir del país, claro. o salir del país porque sabe que tiene serias limitaciones. La prueba está en el resultado de la visita de Justin Norteamérica, Trudeau claro. y Joe Biden, que obviamente, pues ahí lo vio pequeño. O sea, esto es evidente, sobre todo en esa conferencia de prensa, cuando él utiliza 28 minutos para decir todo lo que ha hecho como presidente y le quita la palabra inclusive a Joe Biden, y Joe Biden habló 14 minutos, Trudeau habló 12 minutos, él habló 41 minutos, pero en una intervención fueron 28 minutos. Lo mismo que dijo en la Casa Blanca, que le leyó un discurso, Biden estaba enfrente, pues viéndolo con enorme paciencia y Asombro. tranquilidad, con asombro. Y por otra parte, yo a Biden yo le tengo una gran admiración y a Trudeau lo mismo. Barack Obama me parecen grandes líderes. Eh, Como me he dedicado a leer pues, biografías, para mí, por ejemplo, un gran personaje, Konrad Adenauer, Angela Merkel, Golda Meir, Margaret Thatcher, que es lo primero que tienen, saben escuchar. Una de las cosas que no entiende el populista es respetar a los expertos. El populista rechaza a los expertos. Esto lo Kapuczynski escribía de que Stalin tenía una creyéndose que sabía de todo, inclusive de arquitectura, llegaban planes y corregía y todo. Ese es el problema de sobreestimarse. Yo creo que lo más difícil en la vida, no sé si coincidirás conmigo, pero es justipreciarse. ¿Para qué sirvo y para qué no sirvo? Eso es fundamental. Entonces, para mí, el principio de Peter, y es un desperdicio enorme, que yo lo he dicho a amigos de él, se lo transmitan, porque es un desperdicio. Lo que Andrés Manuel hizo para llegar a la presidencia es insólito,
partió no de cero, de menos 100. Y se hizo de un liderazgo, pero caminando. Entonces, en esa cena, que estuvo de acuerdo Felipe, Margarita, invité a Agustín Basabe. Agustín Basabe es muy amigo mío, Gran y le amigo dije, también, sí. y le dije a Agustín, ayúdame porque aquí va a haber una confrontación y tú puedes tener mayor capacidad de conciliar. Y todos llegaron y minutos antes me canceló Andrés. Hubiera sido una hazaña esa cena, ¿verdad? Oh, hubiera Entonces, sido, claro, memorable. él tiene porque tiene gran instinto. Hay que analizar que muchos le atribuyen grandes dotes a Andrés Manuel. No, tiene instinto, tiene obsesión de poder, pero no tiene sentido de organización, por ejemplo, no tienen acuerdos sus secretarios de Estado con él. Ahí tenemos el caso de Luis Cortines. Luis Cortines, su tarea fundamental era los acuerdos con sus secretarios de Estado. Él no hacía giras, no viajó mucho al extranjero, y los viernes viajaba a Veracruz veían los veracruzanos darle vuelta en el parque y después se metía a jugar dominó en el Diligencias. Pero los acuerdos con sus secretarios, esto es gobernar, eso es entender qué es la responsabilidad de estar al frente de un jefe de Estado. Aquí estamos viendo un gobierno desarticulado, un gobierno, de repente Marcelo dice una cosa y Andrés Manuel dice lo contrario. Por ejemplo, en materia de leyes, él comenzó diciendo una frase de José María Iglesias, de que nada al margen de la De la ley, ley. nadie por encima de la ley, y después dicen, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, es una de incongruencias muy graves. Ahora, ¿qué va a pasar hacia el 24? Mira, Esa es la pregunta del millón. a mí no me, yo te digo, para mí el panista más completo, que más se acerca al perfil, porque lo primero que uno tiene que hacer es el perfil del cargo, qué requiere esa responsabilidad. Para mí es Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero Gil, yo le reconozco una serie de cualidades, sobre todo calidad humana, que para mí este es el primer requisito. ¿Y qué va a suceder en el 24? Morena no es nada, Morena es vacío, Morena es una entelequia. La cuarta transformación es lo mismo. O sea, el próximo ¿Existe presidente. Morena sin Andrés Manuel López No, Obrador? no, no, por eso Morena y la cuarta transformación al 2 de octubre se acaba. Aún ganando Claudio Sheinbaum, que para mí es su candidata y que le garantiza de alguna manera continuidad y él tener alguna influencia, no puede darle continuidad a lo que no existe, no puede darle continuidad a los homicidios, no puede darle continuidad a las enfermedades en educación haber puesto a Delfina, haber puesto a Leticia Ramírez esta nueva secretaría, hombre, eso es una grosería, eso es algo obsceno. Entonces, sí, estoy verdaderamente angustiado, porque ahora, ¿de qué vamos a hacer un acuerdo los partidos de oposición? Para mí, no soy un enamorado de la democracia representativa. Para mí, el mejor régimen es la democracia representativa liberal. La democracia directa puede atentar contra la democracia representativa. La democracia directa son mecanismos para apuntalar la democracia representativa. Cuando David Cameron en el 16 dijo vamos a un referéndum para ver si continuamos en la Comunidad Europea, le despojó de esa atribución a el Parlamento. Y vino una decisión que no se esperaba y se salieron de la Comunidad Europea. La madre del parlamentarismo, ahí donde surgió, ¿cómo es posible que hayan tomado una decisión tan absurda? David Cameron yo creo que no sintió lo que iba a pasar. Tuvo la dignidad, ahí están las denuncias de la dignidad que yo le llamo, de renunciar en el momento en el que se pierde el referéndum y se da al Brexit. Y yo creo que esa es la crisis hoy de Inglaterra, la crisis es la consecuencia del Brexit. O, por ejemplo, el referéndum de Cataluña. Plebiscito, referéndum, porque diferencias son muy sutiles. Y podríamos seguir. Claro, hay, por ejemplo,
el plebiscito donde toda la oposición derrota el 5 de octubre del 88 a Pinochet en Chile. Esa fecha para mí es tan importante en América como fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 89 en Alemania. Porque ese acuerdo es extraordinario. La clase política de Chile y la clase política de Uruguay son de la mayor calidad. Insulza, el que fue secretario técnico de la OEA, el que fue secretario de la OEA, decía, si hay alguna explicación del milagro chileno, es la madurez de su clase política. Ahí es en donde hemos fallado. Daniel José Villegas decía, no estuvieron a la altura los revolucionarios de lo que era la Revolución Mexicana. Desafortunadamente, nosotros, nuestra clase política, no estuvimos a la altura para entender la transición. No generamos otra forma de hacer política. No generamos educación política, pedagogía política. Entonces, eso es lo que al final de cuentas hizo fracasar la transición. Partimos, dejamos atrás el partido hegemónico de Estado y íbamos rumbo al Estado de partidos, porque esa es una expresión de Max Weber, Estado de partidos. Y eso es lo que es una democracia representativa. Por eso también a mí me angustia cuando escucho esta animadversión de yo soy ciudadano. Yo como soy panista dejé de ser ciudadano. O sea, no, tú ya llevas un estigma. Militar en un partido es un estigma. Si tú analizas todos los estudiosos, hay como 20 libros en los últimos años estudiando el populismo y todos coinciden en la lucha previa entre la política y el ciudadano. Eso es lo que llevó a Fujimori al poder, eso es lo que llevó a Hugo Chávez, que se vayan todos, que se acabe la política, y entonces nos agarramos el candidato independiente, eso resulta peor. Es un poco, no sé si dije la frase de Héctor Aguilar Camín, que la tengo, la repite Jesús Silva Castro Márquez en el prólogo de mi carta a un joven político. ¿Hay algo peor que un político profesional? Es un político no profesional. Oye, te interrumpí y con esto vamos a cerrar porque el tiempo ya nos va comiendo, pero además porque hemos de platicar, no es amenaza, pero te invito a otras pláticas y Por favor, Julio, eso pido mi limón, no te imaginas ahorita la forma en que consigo el sueño, ya hablé. Oye, no, aquí preguntarte para finalizar, ahora sí, dame tu opinión de la alianza. Mira, la alianza, el PRD está muerto. El PRD le estamos dando oxígeno a alguien que se portó con nosotros terriblemente mal, porque eso es algo que no hemos estudiado suficientemente. Se critica mucho al PAN, al gobierno de Vicente Fox y al gobierno de Felipe Calderón, pero se critica de que falló. No falló. ¿Por qué no se avanzó más? Sobre todo el gobierno de Fox. Sí, ¿con quién hacías comparsa, man? No. Yo fui senador y me frustré durante 6 años escuchando a Manuel Barclay. Yo me tengo que oponer a todo lo que venga del gobierno, a todo. Sí, claro, la primera plana de reforma, el 1 de diciembre del año 2000, es eso, no aprobaremos ninguna reforma a Vicente Fox, Manuel Barclay. Francisco Labastida decía, hay que ver si es bueno para México, y Barclay dice, ni eso. Entonces, y el PRD fue de lo más mezquino. El PRD se opuso al Tratado de Libre Comercio. Lo llevo porque mi obsesión es regresar a la Cámara. Perdón esta expresión tan vulgar, cuando a mí Carlos Salinas el 9 de mayo del 94 intenta convencerme de que yo no renuncie al PRI, me dice, bueno, ¿y cuál es tu interés? ¿Por qué estás tan obsesionado de ir al Senado? ¿Por qué? Porque, señor presidente, discúlpeme, pero para mí la tribuna es fundamental. Yo tengo orgasmos en la tribuna. Se me quedó viendo así, y digo, orgasmos espirituales, orgasmos, para mí, y lo vengo intentando, pero como yo solamente he sido diputado y senador vía representación proporcional, pero en el 18 yo fui de mayoría, tengo la doble nacionalidad, soy chapaneco y soy tabasqueño. Cuando me conocen demasiado en Chiapas, me vengo a hacer política. Claro. Luis Felipe Ordaz, notario público de Querétaro, que en paz descanse, muy amigo de Diego Fernández de Ceballos, tenía ese mismo síndrome, nada más que queretano y guanajuatense.
Entonces, cuando ya de un lado Ay, se la sabían, pues se iba del otro. yo nací en Pichucalco, Chiapas, y tengo un rancho querido, pero mis padres eran tabasqueños y he vivido siempre en Villahermosa, en Tabasco, y he hecho política en Tabasco. A los 27 años yo era presidente del PRI en el estado, gracias a un hombre muy generoso, Mario Trujillo, que me impulsó. Pero lo que voy es que en el 18 y en el 21 fui candidato. En el 18 fui por el sexto distrito en Chiapas, en el 21 por el cuarto distrito en Tabasco. Me postulaba el PRD, el PRI y el PAN. Con el PRI tengo magníficos amigos y me invitan y doy conferencias dentro del PRI, habiendo renunciado al PRI, cosa que me honra mucho. Del PRD yo no recibí absolutamente ningún apoyo, pero ningún periodista. Es más, hubo periodistas que pedían que no votaran por mí. O sea, el perredista podrá estar ya solo en la boleta, prefiere votar por Morena y no por él. Entonces, la alianza con el PRD la descarto. La alianza con el PRI a individualidades, porque el priista es individualmente un profesional. Y con el lío que trae, yo apostaría más, no tanto a la presidencia de la República. La gran falla de nuestra transición es la terrible, la deleznable actuación del poder, la falla en la cultura parlamentaria, y eso recae mucho en el PAN. La página más brillante en la historia del PAN es su desempeño en el poder legislativo. Desde que llegó Manuel Gómez Morín en el 46, los grandes discursos, los grandes debates, la defensa, por ejemplo, que yo intervine en ese debate, reconocer la deuda adquirida de México en el Fobaproa, eso es algo heroico que nos salvó de una crisis espantosa. Eso lo discutí yo con Andrés Manuel 3000 veces. Y Andrés Manuel, necio, Andrés Manuel me dijo una frase, soy cardenista y juarista. Le digo, Andrés Manuel, no digo una estupidez. Digo, no se puede ser cardenista, que decía en su toma de posesión que el único que puede cuidar el interés general es el Estado. Y Juárez, que es liberal. Es más, le digo, te voy a decir algo que te va a parecer una herejía. Hay mucho mayor afinidad en el pensamiento de Manuel Gómez Morín y Benito Juárez en el pensamiento de Cárdenas y de Juárez. Y si tú ves el pensamiento, Gómez Morín reconocía y respetaba, reclamaba el posible fraude que había hecho Juárez en el 71, pero la mentalidad del ciudadano, la mentalidad de respetar la división de poderes, del federalismo, ese es un pensamiento juarista y Gómez morinista. Entonces, sinceramente, yo preferiría ahorita ir solo. Yo no digo ni descarto la alianza en el último trayecto. Porque hoy se está diciendo, por ejemplo, algo que me parece absurdo, porque los partidos, ¿cuál es su responsabilidad? Preparar ciudadanos, darle una trinchera de lucha y postular candidatos. Pero el criterio para postular candidatos es quién puede ser el mejor funcionario. Eso no opera, sino con este gano. Guanajuato, por ejemplo, tiene un buen mecanismo porque hay un grupo que también eso es la clase política, que todos los sistemas lo tienen, ha cuidado al PAN. En Baja California, en el momento en que se dijo, con Kiko Vega ganamos, oye, pero ya sé que Kiko, con él ganamos, ahí acabó y nos perdió la confianza de la ciudadanía. Eso pasó también en Aguascalientes. En Aguascalientes, Felipe González fue un gran gobernador. Y de ahí vino Luis Armando Reynoso. A mí me enviaron, yo cuando traté a Luis Armando Reynoso regresé y dije, señor, este señor nos va a patear en el momento en que tome el poder, tiene una soberbia terrible, va a ser un pésimo gobernante, pero con él andamos, porque aquí está la encuesta, aquí está la encuesta. No, no, ahí se está traicionando al PAN. Carlos Castillo Peraza decía, el PAN es un partido de tradiciones. Lo tradicional no quiere decir retrógrada, no. La trascendencia es lo que es para adelante. Andrés Manuel es retrógrado. El PAN siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha querido el cambio. Eso es evidente. Entonces, yo sí creo, y es lo que propuse y es lo que lo he dicho, que el PRD postule su candidato. Silvano Aureoles quiere que lo postule, que el PRI postule su candidato. Ahí está Beatriz Paredes. José Ángel Gurría a mí me parece una gente de primera, es una gente muy probada, con experiencia. Y el PAN postula su candidato. Santiago Krill, Lili Telles, Juan Carlos Romero, y que empiece la campaña. Ese es el esquema.
porque de lo contrario están violando. Eso de que se va a hacer una primaria universal, eso es una quimera, eso es una estupidez. Eso lo vengo discutiendo. En primer lugar, ¿quién va a hacer ese proceso? El INE no tiene facultades. No, hombre, no tiene para qué. Hoy está en un problemón que para qué Es un quiere. problema tremendo. Además, se equipara a una elección constitucional. El INE puede intervenir en un partido o algo, pero hacer una elección con el universo de la ciudadanía, además lo va a ganar ¿quién? Pues el que Morena quiere. Pues si ya sabemos quién. Sí, claro. O el mejor posicionado en las encuestas. Bueno, eso de las encuestas a mí, la encuesta la ganó Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Si se hace una encuesta Sinaloa, la gana Tapos mal. Claro. Entonces digo, estamos negando lo elemental. La Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución son dos cosas: derechos humanos y organización de poderes. Pero la Constitución en México, híjole, le hemos metido todo. Tenemos derecho al medio ambiente sano, tenemos derecho a la vivienda digna, tenemos derecho al salario remunerativo, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la alimentación nutritiva. No. La Constitución, el que venga de fuera y lea la Constitución, digo, he llegado al paraíso. Claro, país de primer mundo, hombre. Y Gómez Morín decía, señores, tenemos un México real y un México legal. Gómez Morín dijo una frase: hay ideas que están preñadas de tal forma de verdad y de justicia que las degradamos haciendo las leyes. Fíjate qué belleza. Fíjate qué belleza. Mi querido Juan José, te voy a comprometer a una cosa para los próximos tiempos. Necesitamos, para entender el presente, pues hay que entender el pasado. Alguna vez te escuché dar una disertación importante sobre los tiempos de la colonia, desde Antonio de Mendoza a Juan José Ruiz de Apodaca, 285 años, 61 virreyes, si mal no recuerdo. Recuerdo ese tema de Guadalupe Victoria, Andrés Manuel López Obrador, 79 presidentes, si es que contamos bien o no a Guadalupe Victoria, porque siempre hay debate en ello. Y el famoso Priato, que tú lo hablabas muy bien hace un ratito, pero estamos hablando desde el 17 al 2000, 83 años. Entonces, hay tanto que nos debes de platicar, mi querido Juan José. No te lo quedes, porque mira, si te va a crecer la panza si te comes eso. Debes de compartirlo con todo el mundo. Mi querido Julio, eso es lo que me repito todos los días. Desgraciadamente, te digo que estoy vetado. Me invitan, saco boletos, ahora ya no los puedes cancelar ni los puedes mover, los pierdo porque 3 días antes me lo cancelan. ¿Qué más quisiera yo de hablar? Por favor, yo te suplico a ti, te agradezco que me des oportunidad de hablar, y además te agradezco algo porque me tienes apantallado de lo que conoces de mi pensamiento y de lo que he escrito. Oye, eso te lo aprecio porque no hay halago mayor a alguien que escriba que le diga te he leído o te he escuchado. Bueno, pues soy un fan comprometido que no temporalero, ¿eh? Pero mira, a mí cuando me dicen, oye, qué bien hablaste, sí, ¿qué dije? Mira, no me acuerdo qué dijiste, pero hablaste muy bien. Digo, no me cotorrees, ¿verdad? Porque un discurso, para que convenza, tiene que ser recordado. Entonces, aprecio mucho y reconozco tu elocuencia, tu capacidad, tu cultura. Eres un hombre además muy valiente, siempre lo has sido. Habrá gente a la que no le guste cuando los hombres valientes dicen lo que se tiene que decir, cuando se tiene que decir. Pero la verdad es que te respeto, te admiro y recuerdo, con esto cierro, porque es motivo de gratitud. Cuando a mí me hicieron favor de invitarme a dirigir la COFETEL, a presidir la COFETEL en 1990, en el 2006, perdón, en el 2006, junio de 2006, tú tuviste la atención de escuchar mi proyecto. Nunca voy a tener con qué pagártelo. Me dedicaste el tiempo, hasta me hiciste pensar que el candidato a la COFETEL debías de ser tú, porque pusiste cara de que todo lo que te había dicho te había convencido. Entonces te lo agradezco mucho. No, me pegaste una pantallada, porque tenías tienes un conocimiento excelente. Yo es un tema que estoy ajeno. Y sí, desafortunadamente después pues vino una decisión política, pero en esa ocasión yo dije, este es el hombre idóneo, ¿no? Tienes y además de un órgano tan importante, de los órganos autónomos importantes que han impulsado un poco nuestro sistema y nuestro equilibrio en el ejercicio del poder. Mi estimado Julio, yo soy el agradecido, yo soy el que está en deuda contigo. Cuantas veces
necesites y todo de madrugada, a la hora que sea, yo me paro aquí, le pido a alguien que me conecte a la computadora y seguimos platicando porque, repito, para mí esto es mi vida, esto ha sido mi vida. Te agradezco Eh, enormemente, te agradezco no, enormemente. Te envío no, un no, abrazo no. muy cariñoso, con eterna gratitud para quien nos hizo favor de conciliar este reencuentro y te lo agradezco enormemente. Al contrario, mi querido Julio, un fuerte abrazo, yo te admiro, sé también de tu trayectoria, creo que hay muchas cosas en las que coincidimos y que esto sea el inicio de una sólida y bella amistad. Ese es mi mejor augurio. Que así sea, mi querido Juan José. Te lo agradezco muchísimo. Muy buena tarde. Buenas tardes, Julio. Gracias, hasta pronto.